Bienvenidos a Wista Talks, podcast en donde van a encontrar mucha información que aporta a nuestro crecimiento personal y profesional. Saludos a nuestra comunidad de Wista y Mujeres Líderes. Soy Mayerlin Santamaría, profesional en Relaciones Económicas Internacionales y especialista en logística marítima. Me acompaña hoy Paula. Hola, Paula. Hola Maya, ¿cómo estás? Soy Paula Gordillo, administradora de negocios y especialista en mercadeo. Gracias por esta invitación, Maya. No, el gusto es mío. Bueno, Maya, hoy yo quiero hablar contigo acerca de este libro tan maravilloso que me compartiste que se llama Liderazgo en Tacones y del cual he encontrado material muy importante, pero tú eres más experta porque lo has trabajado y me estuviste hablando hace un par de días acerca de este libro y yo sé que a toda la comunidad Wista le va a encantar todo el extracto que tú nos puedas dar acerca de liderazgo en tacones. Este libro llegó a mis manos hace unos años atrás, Paula, y me pareció muy interesante por dos cosas principales. Una de ellas es que la autora destaca la importancia de creer en uno mismo y en las propias habilidades para lograr éxito en lo que nos propongamos. Y lo que me pareció curioso del libro es que ella combina o te da a entender a través de esta guía es cómo afecta cosas como nuestra crianza, nuestro entorno familiar, social, en la forma en que pensamos, en la forma que nos comportamos y en la forma que tomamos decisiones. Así que realmente es un libro muy, muy interesante. Bueno, esto que me mencionas, Maya, me parece muy importante porque realmente, pues, todo esto afecta porque finalmente es nuestro propio contenido, ¿no? Así nos hemos desarrollado. Yo estuve leyendo parte del libro y también he visto información en redes acerca de cómo la autora nos presenta una propuesta en 4 partes importantes para trabajar nosotras como mujeres y desarrollar nuestro liderazgo. Y estas 4 partes son la autoestima, la inteligencia emocional, el liderazgo femenino y las finanzas personales. Y yo creo que son aspectos muy importantes y especialmente me parece, digamos, como de resaltar aquello de la inteligencia emocional. Cuéntame, Maya, un poco, tú que has trabajado más el contenido del libro y desde tu experiencia y de tu expertise laboral, eh, ¿cómo podríamos conjugar estas 4 partes en nuestro día a día, en nuestro mundo y en nuestra vida laboral? Pau, yo desde la experiencia y leyendo este maravilloso libro que recomendamos a todas nuestras oyentes, ojalá puedan adquirirlo. La primera y creo que fundamental es desarrollar autoconfianza. Mira, en el tema de la autoconfianza influye en todos los demás aspectos que acabamos de mencionar. Cuando uno no cree en sí mismo, cuando uno tiene una estima, porque un tema es la confianza y también la estima muy baja, pues difícilmente vas a poder avanzar en los tiempos y en la forma que tú quieres. Y el tema de la autoconfianza y la autoestima inicia por algo que a mí me pareció muy interesante, que también que estuve leyendo, conectando con liderazgo en tacones, y es con quién tú estás rodeado, quién está en tu entorno. Y eso es supremamente importante porque si tú estás en tu entorno en donde no son personas que apoyen y valoren lo que tú haces y lo que tú eres, que son dos cosas diferentes, pero en lo que tú haces y en lo que tú eres no te apoyan y no te valoran, tu autoestima y tu confianza van a bajar. Entonces, lo primero es trabajar fuertemente en la autoestima y la autoconfianza. Lo segundo es, y mencionaba sobre temas de liderazgo, y este es un tema totalmente emocionante. Y mira, yo te digo, eh, uno no termina de aprender porque las personas somos únicas, somos a veces medio impredecibles, estamos llenas de emociones y el mundo es del color del lente que tú te pongas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando en esta guía que habla de liderazgo,
hay una parte supremamente importante y es la comunicación, ¿sí? Tema de la comunicación se tiene que desarrollar y hay que tener técnicas para poder comunicar lo que quiero enviar en ese mensaje de una forma eficiente, de una forma clara y directa. Y eso pues solamente se desarrolla de dos formas. La primera, entrenándonos para saber cómo nos comunicamos mejor, y la segunda en la práctica, porque si uno se queda con la teoría, pues difícilmente vas a desarrollar esas habilidades. Y la tercera que aborda, digamos, en esos aspectos que dice el liderazgo en tacones, es no tener miedo, no tener miedo a lanzar nuestras ideas. Y de pronto aquí conectamos un poquito con el podcast Con el que tuvimos anterior. previo, ¿sí? Eso precisamente te iba a decir, porque mientras te escuchaba, yo iba haciendo como recapitulando y realmente tiene mucho que ver en términos de inteligencia emocional y volvemos al mismo punto, ¿no? El miedo, el tenerme autoconfianza y como el poder seguir adelante, ¿no? O sea, volvemos y enlazamos otra vez toda nuestra vivencia emocional. Así es. Entonces, mira, esos, digamos, como estos tres grandes pasos es la autoconfianza y la autoestima. El poderme comunicar adecuadamente, pero comunicarme, desarrollar estrategias de comunicación y esforzarme por comunicarme bien, conecta perfectamente con lo que estuvimos hablando previamente en nuestro anterior podcast, con el tema de no tener miedo a lanzar nuestras ideas. Y es que, fíjate que en Liderazgo en Tacones hablan, por ejemplo, de casos, y para los que lo están leyendo, van a encontrar casos en donde mencionan por qué en una sala de juntas hay una reunión y entran todos los ejecutivos, hombres y mujeres, y normalmente las mujeres se sientan atrás, no se sientan en la mesa, se hacen a un ladito. Cuando piden opinión, normalmente les da como miedo levantar la mano. ¿Por qué? Porque da miedo. Digo, voy a decir una desfachatez o algo que van a pensar quién sabe de mí, porque su confianza no está en el mejor de Arraigada, los no está así. Correcto. Y eso, el impacto finalmente no es una persona que está en el momento para generar ideas, para generar controversias, para poder ser tomada como un elemento importante dentro de la organización. Entonces ahí es, por ejemplo, en esos ejemplos es, hombre, ¿por qué nosotras como mujeres no nos sentamos en el lugar que debemos sentarnos y opine sin miedo? Y controvertir, o sea, si finalmente hay una controversia, el poder sostenerla o el poder expresar. Yo creería que en muchas ocasiones yo he sentido ese sesgo o ese límite que igual me lo estoy poniendo yo misma, ¿no? Y me ha pasado que al final de reunión digo, ay, pero ¿por qué no dije esto? ¿Pero por qué no hice esto? Es que la mejor respuesta es la que está como 2 minutos después. Claro, ¿no? y después uno se va y queda toda la semana maquinando en que tenía que haber dicho esto y no lo dije. Y tiene mucho que ver con la emoción y con esa capacidad de poder comunicar de la que tú estás hablando. Yo creo que todas seguramente en algún momento lo hemos vivido y nos ha pasado o en el mundo de negocios, en una reunión profesional o en la casa, ¿no? O sea, pero yo tenía que haber dicho esto y no lo hablé y no lo dije. Así es. Y mira, Pau, ahí también hay un tema súper interesante que uno dice, y hablábamos de este libro, habla desde el tema, desde la crianza, el tema social, el entorno. Al menos en nuestra cultura occidental, ¿verdad? La mujer es agradable, la mujer sonríe, la mujer no genera tanta controversia. Tienes que lucir bien, ¿no? Entonces sonríe, ¿no? Ese es el tema de la mujer. Y entonces cuando empezamos a hablar sobre el tema del temor a dar nuestra opinión, es que de pronto con nuestra opinión no agrademos como normalmente agradamos. Entonces hay que cortar eso. Digamos, en el tema del desarrollo profesional, no es que nos volvamos alguien desagradable, ese no es el mensaje que estoy dando, pero estar preparadas a tener controversia y que en ese momento no sea la persona más agradable del mundo, porque de pronto mi comentario generó una discusión sana, o
mostré un carácter un poco más firme, más fuerte sobre una situación y poder, frente a eso, que también lo habla la autora en Liderazgo en Tacones, es tener la capacidad de resiliencia. Yo le llamo a eso Maye, o sea, personalmente yo a veces siento que, y se lo digo a mis amigas y se los quiero contar ahorita a ustedes, eso es, yo les digo, tenemos que salir a escena, o sea, eso es salir a escena. Ajá. Así como vivimos procesos en los que de alguna manera nos tenemos que enfrentar a hacer algo nuevo o a expresarnos o a expresar algo que queremos decir pero que nos da pánico. O por ejemplo lo que ha sido el proceso de grabar este podcast, Mayo, o sea, como organizarnos y lanzarnos a escena, creo que tiene mucho que ver con el liderazgo nuestro femenino, ¿no? Así es. Esa posibilidad de estar en el escenario sin importar de alguna manera o sin que nos limite o el miedo o lo que quiero decir o lo que no puedo decir. Así es. Mira, es que es supremamente interesante cuando uno empieza a leer y uno empieza como a identificarse con este tipo de lecturas, Pau, con este tipo de lecturas y una de las cosas que estamos hablando acá es lanzarse, pero no sé, cuando, por ejemplo, cuando yo estaba, y lo voy a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver con temas de profesión, pero cuando uno está aprendiendo a nadar, por ejemplo, y estás en la piscina, entonces la patadita, la abrazada, todo el tema, pero cuando te dicen vamos a aprender a hacer clavados, Sí. ¿cierto? O sea, ponga el brazo así, ponga el brazo acá, estire el brazo, baje, láncese. Yo recuerdo que esa sensación de lanzarme así a la piscina, yo decía, Dios mío, me voy a pegar un quemonazo, me voy a ahogar, se van a burlar de mí porque todo el mundo mirando a ver tú cómo haces el clavado, que es terrible. Pero al final, si tú no lo haces una y otra vez, pues finalmente no vas a aprender a clavar y nadar. Yo lo llevo a la vida tanto personal como profesional, Pau, porque lanzarse, ese primer paso es duro, pero se vuelve menos duro cuando tú trabajas en lo que acabamos de hablar. O lo haces una y otra vez y lo haces Una y una y otra otra vez. vez. Sí, y digamos que cuando tú trabajas en tu autoestima o tu confianza y tú dices, clavé y me quemé, me golpeé, se burlaron, pues esas cosas pues finalmente pues no impactan el hecho de que no lo sigas Como que intentando, ¿verdad? hagámosle, no importa, Así sigamos. es, así es. Bueno, Maye, de todo esto que me has hablado hoy acerca de liderazgo en tacones, ¿sí? De lo que he conocido, pues yo me llevo unas recomendaciones, unos tips importantes que quiero compartir con todas las Wista Sister, ¿sí? Y estos son lo que me hablabas de desarrollar autoconfianza y autoestima, ¿sí? La comunicación, que es fundamental, ¿sí? Y yo creo que entraría la comunicación verbal y la no verbal, o sea, cómo también nos relacionamos con los otros. Y finalmente, el ser perseverante y resiliente. O sea, cuando me hablabas del ejemplo de darse el clavado en la clase de natación, o finalmente cuando decidimos salir a escena a pesar de que consideremos que no tenemos todo para salir, ahí estamos siendo resilientes y ahí estamos siendo perseverantes. Así es. Y yo creo que ya para cerrar y llevarnos, digamos, un poco más todo este tema de hoy de liderazgo en tacones y pues recomendarle que se lean el libro, ¿qué recomendarías, Maya? ¿Qué adicional podríamos dejarle hoy a nuestras Wista Sister? Algo supremamente importante y es, mira con quién estás rodeado. Mira con quién estás rodeado, quién está a tu alrededor. Y lo que tú quieres fortalecer, ahí es donde tú debes empezar a encontrar esas redes de contacto. Gran parte de mi decisión de pertenecer a Wista Colombia es justamente rodearme de mujeres líderes para que me ayuden a seguir trabajando en la autoconfianza, en mi estima, en donde valoran esa parte profesional y personal que puedo entregar en la gente con la que me cuento. Claro, y seguramente es así y es un sentir de todas. Bueno, a toda nuestra comunidad Wista les damos las gracias, las invitamos a que nos sigan
en nuestro podcast Wista Talk. Te dejo, Maye, que recomiendes en qué redes estamos. Sí, claro. Por favor, síganos a través de Wista Colombia. Wista Colombia tiene en LinkedIn, tiene página en Instagram. Vamos a montar nuestros podcasts a través de esos canales. Wista Talks, WISTA Talks, TALKS. Y los vamos a colocar por YouTube y próximamente en Spotify. Así que esperamos que haya sido de su gusto, que les haya interesado y que nos sigan escuchando.